se ha cancelado ya las visas que se habían prorrogado, ¿no? Con lo cual el planteamiento va a ser país por país, ¿no? Y las estrategias que tenemos que tomar respecto a las personas que ya están en destino y las que van a tener que ir, tiene que ser país por país, ¿no? También tenemos que adaptar los acuerdos de expatriación y los complementos, porque las situaciones, después de esto nuestros compañeros de SOS nos lo van a explicar con mucho detalle, las condiciones que se pactaron en su momento, tanto pues, a nivel de desplazamientos de categoría A, pues en tarifas aéreas, tipología de hoteles, por niveles de seguridad, se van a tener que modificar en muchos mercados, ¿no? El tema de los desplazamientos internos, si con coches, si con conductor, con qué tipo de seguridad también. Los sitios de residencia donde estaban residiendo los expatriados, pues en algunos mercados pues igual tendremos que hacer cambios a otras zonas, ¿no? Luego, todo esto lo tenemos que hacer ya con todos los que tenemos vigentes y lo tenemos que plantear para los nuevos desplazamientos. También a nivel, pues como os comento aquí también, de pólizas de seguro, valorar incremento de coberturas, ¿no? En muchos casos eran desplazamientos temporales que ahora se han tenido también que prorrogar por temas de movilidad y por temas también de interés de la empresa en muchos casos de tener a personas en destino, ¿vale? Luego eso también hay que revisar toda esa parte de pólizas para los que ya están y también para los próximos desplazamientos que vamos a tener. Hay un aspecto importante que cuando estábamos planteando en algún webinar en el mes de mayo, junio, pues comentábamos que, bueno, pues que era un tema que lo valoraríamos en septiembre. De hecho, ya lo estamos poniendo encima de la mesa por la poca apertura de fronteras con terceros países, que es el tema de que el impacto del confinamiento o de los diferentes confinamientos y restricciones está provocando que personas que tenían que estar 2 meses en un país vayan a estar más de 6 meses probablemente, ¿no? También nos pasa al revés. Tenemos aquí personas que venían para una estancia de 3 meses y que aún están aquí, ¿no? Luego, ahí sí tenemos que analizar todo el impacto fiscal que van a tener esas personas por el hecho de que se consolide un cambio de residencia, ¿eh? Es un tema que hay que analizar caso a caso, porque realmente la parte fiscal es muy casuística, pero que al menos encender la alarma en todos vosotros para esos desplazamientos, esas personas que tenéis en otros países que van a superar estos 6 meses de residencia y que tenemos que analizarlo por el impacto que va a tener. También hay que valorar la complejidad de cada solicitud en función del país de destino, de las restricciones existentes y un factor que hasta ahora no teníamos en cuenta, porque muchas veces las personas con más experiencia, en este caso hablo más pensando en el tema técnico de servicio postventa, montaje de maquinarias, puesta en marcha, la experiencia técnica de personas que por un tema, digamos, de años de experiencia, por un tema de edad, pues también ahora, en función de cada persona, pues pueden ser personas de riesgo y, por lo tanto, podemos no tenerlos disponibles para determinados viajes a determinados mercados. Esto nos implica reanalizar nuestros equipos de trabajo también y ver qué disponibilidad tenemos en estos equipos que hasta ahora estaban funcionando perfectamente con estas personas con mucha experiencia que a veces incluso cubrían los destinos más complejos porque requerías, aparte de la experiencia técnica, experiencia en gestión y ahora pues podemos tener que limitar sus desplazamientos, ¿no? También otras estrategias que estamos siguiendo ya desde el inicio, de hecho, del confinamiento, desde el mes de marzo, estamos trabajando muchísimo en adaptar el modelo de negocios de muchas empresas a la realidad que vamos a tener al menos estos 2 años, 3, ¿no? Y veremos cómo después continúa, ¿no? Pero hay que tomar decisiones rápidas y está claro que el modelo de empresa internacionalizada donde nuestros equipos técnicos se movían
permanentemente en el mundo haciendo puestas en marcha, mantenimientos, asistencias técnicas especializadas, se está viendo muy afectado. A fecha de hoy no tenemos, bueno, pensamos que no está confirmado, pero estamos viendo que la mayor parte de mercados extracomunitarios no se van a abrir, digamos, para todas las empresas, sectores, funciones, igual hasta final de año, ¿no? Y me gustaría pensar que será así, ¿eh? Por eso que hay muchas empresas que tienen maquinaria, pedidos ya aceptados, que tienen que entregar, maquinaria que ya ha llegado a su destino, maquinaria que hay que montar, o servicios especializados, como os digo, de mantenimientos, contratos anuales de mantenimientos, ¿vale? Luego aquí lo que estamos trabajando mucho, que anteriormente no se trabajaba tanto en este enfoque, es en conseguir incorporar personal local propio. ¿Ok? Eso está siendo la solución en muchos mercados, ¿no? Poder disponer de personal local en destino, y bueno, aquí cada empresa tenemos que analizar cuál es la mejor opción. Siempre intentamos que sean opciones muy flexibles, para evitar crear estructuras de coste en estos mercados, ¿vale? Pero no todas las empresas pueden optar, o estratégicamente, por un tema de confidencialidad, de transmisión de conocimientos, no se recomienda siempre la subcontratación de empresas técnicas locales, sino que requerimos personal 100% nuestro, vía selecciones, vía contrataciones en destino, y por eso aquí hay un mix de estrategia, temas de recursos humanos, selección, también ver quién estamos seleccionando, porque en algunas selecciones encontramos personal súper preparado, pero de nacionalidades, digamos, diferentes nacionalidades, que igual posteriormente para entrar en España nos puede generar un problema, con lo cual las selecciones son complejas, pero se está demostrando que las empresas que ya han conseguido poner en marcha equipos locales, pues están, yo no digo funcionando igual porque no, pero al menos están con presencia en el país y están resolviendo problemas, ¿no? Hace ya muchos años que algunas empresas apostaron, y nosotros fomentamos la apuesta por tener equipos de multinacionales aquí, ¿no? O sea, tener en nuestros equipos técnicos personas de diferentes nacionalidades en función de los mercados estratégicos, ¿no? En estos momentos, las empresas que contaban con estos equipos aquí, que son procesos que no se pueden improvisar, porque muchas de estas personas, el proceso que tuvimos hace 3 años, por ejemplo, para contratarlas, pues es contratar, traerlas aquí con unas autorizaciones de residencia y trabajo para personal cualificado. Son procesos que no se pueden improvisar, pero que con el tiempo, pues quien ha tenido en sus equipos pues 2 ingenieros de Rusia, 2 coreanos, un japonés, bueno, pues esto nos ha servido para, en el primer momento de la pandemia, poderlos que ellos pudieran regresar a sus países de origen. Los tenemos contratados, legalmente desplazados, cubiertos por la Seguridad Social, y están dando servicio a nuestros clientes, ¿ok? Con lo cual, esa estrategia, aunque ahora no es una estrategia de choque porque estos procesos son lentos, bueno, invitamos a que todos reflexionéis sobre esto, porque en estos momentos, y pensando en que esto no es un tema puntual, van a ser muy, muy estratégicas, ¿vale? También, como comentábamos anteriormente, revisar las políticas de expatriación, desplazamiento y viajes, ya no solo para tema COVID, sino también, como os digo, la nueva directiva nos impone nuevas obligaciones, que tenemos que conocer e implementar. Aspectos que consideramos básicos. Las empresas tienen que tomar decisiones de forma muy ágil, pero muy ágil, y de forma cambiante, ¿no? Con lo cual necesitamos directivos, necesitamos ya no solo directivos, sino que todos los equipos estén muy enfocados a la toma de decisiones. Y también hay un mix, siempre decimos anticipación, y es real, tenemos que anticiparnos a los problemas que tenemos encima de la mesa, pero tenemos que estar dispuestos para tomar decisiones a último momento, porque realmente las cosas nos están cambiando
muchísimo de un día para otro, luego tenemos que tener esta capacidad de anticiparnos a detectar los problemas, pero ser capaces de tomar decisiones el día antes, ¿ok? Cambia un poco la forma de gestión y en estos momentos aquí nosotros sí estamos viendo que las empresas que tienen estructuras de decisión bastante horizontales están siendo mucho más rápidas y mucho más ágiles, ¿no? También la importancia de crear un equipo multidisciplinar en la empresa apoyado con equipos internos y externos de todas las áreas para abordar las decisiones, ¿no? O sea, de hecho, nosotros en esta pandemia estamos trabajando vía, claro, en remoto, ¿no? También pues Teams o Zoom, ¿no? Con proyectos de desplazamientos con equipos de selección pues que están pues los equipos de producción, los de SAT, recursos humanos, o sea, no solo con recursos humanos, ¿no? Porque tenemos que crear este equipo, como os digo, multidisciplinar para ser ágiles y rápidos y tomar las decisiones de forma muy rápida, ¿ok? Y también, súper importante, lo ha sido siempre, pero ahora se ha puesto más en evidencia el hecho de tener equipos en destino que podamos trabajar todos los aspectos, desde temas operativos, legal, migratorio, fiscal, ¿no? Para poder dar respuesta rápida, ¿no? En muchos casos no solo es el desplazamiento de España a los países externos, sino con las empresas que tenemos filiales, pues estamos estudiando, por ejemplo, si los técnicos que tenemos en Chile, cuándo podrán irse a trabajar a Perú, o si pueden, en qué países pueden trabajar, pueden desplazarse más rápidamente los técnicos que tenemos en diferentes filiales en el mundo, ¿no? Para hacer áreas que estén cubiertas, no por los técnicos que tenemos aquí, sino poner todos los técnicos o todos los expertos o todos nuestros equipos comerciales a trabajar y a moverse en las áreas donde puedan ir, ¿no? Independientemente de las estructuras organizativas que teníamos antes, ¿no? Que eran estructuras por regiones, ¿no? Igual ahora el responsable de EMEA no puede ir, ¿no? Y lo tiene que trabajar otra persona que por estos, como os digo, normativas diferentes o corredores sanitarios o países que hacen acuerdos entre ellos, pues ellos sí pueden ir igual de Australia pues a Nueva Zelanda y nosotros no vamos a poder ir, ¿no? Luego hay que dar una vuelta a todo el modelo organizativo que teníamos, al menos para abordar este momento de excepcionalidad y no decimos que luego esto no pueda volver a implantarse, pero ahora tenemos que ser muy horizontales y trabajar con todos los equipos que tenemos en los diferentes territorios, ¿no? Y es un poco lo que os queríamos transmitir hoy, porque realmente hay soluciones, tenemos que tomar decisiones y hay que hacerlo rápido porque, como también decía Diego, se está ya empezando, muchas empresas tienen trabajo, pero la entrada de cartera de proyectos para los años siguientes está bajando y, por lo tanto, tenemos que dar proximidad al cliente, también los equipos comerciales, pero el cliente también tiene que ver, porque eso es lo que nos están pidiendo los clientes ahora a nuestras empresas. Los clientes quieren ver que si te contratan a ti, tú vas a dar soluciones y vas a tener apoyo técnico en el país o qué opciones tienes, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es precisamente esto, que las empresas tengan opciones para poder adjudicarse nuevos proyectos y que el cliente diga, ostras, pues esta empresa está en Gerona, está en Manresa o está en Barcelona o está en Madrid, pero me va a poder dar el servicio técnico en Estados Unidos a pesar de que no haya apertura de fronteras, ¿no? Y eso es lo que tenemos que conseguir. Y a nivel de administraciones públicas, voy rápido porque tengo poquito tiempo. Bueno, tenéis que saber que muchas están abiertas, pero que la regla es la de la cita previa y esto es un caos absoluto porque realmente el tema de la cita previa pues es súper complicado de obtener. Y aquí es un tema de ser súper insistentes en intentar conseguir estas citas previas, ¿no? En algunas administraciones se admite la presentación de documentación por medios electrónicos, pero también nos estamos encontrando en que en función de las administraciones el tema de certificados digitales es caótico. Algunas admiten unos certificados digitales, otras admiten otros certificados, con lo cual es bastante caótico en la parte online también, ¿no?
muchas embajadas están operativas y expiden visados, pero otras no están operativas. O sea que aquí sí que es país por país, porque realmente nosotros tenemos procesos en algunos países que están avanzando y en otros países pues que no, ¿vale? A nivel de la suspensión de plazos, pues el día 1 de junio ya se reanudó el cómputo de los plazos administrativos y por lo tanto eso sí, los plazos están avanzando. Y en el caso de España se prorrogó la situación de estancia en España de aquellas personas que durante este tiempo se les caducaran las autorizaciones, ¿vale? O los visados, ¿vale? Y esta prórroga en principio aún está vigente, ¿eh? Como os digo, hay otros países como Emiratos que ha decidido cancelar ya, ¿vale? Con lo cual, bueno, el tema es que esas personas han tenido que regresar, han tenido que salir. Y también las autorizaciones temporales de residencia y trabajo también se han prorrogado automáticamente, pero eso no quita que tengamos que tener toda la documentación preparada para esas renovaciones si nos interesa que esas personas puedan continuar estando aquí. Y muy breve, a nivel de la normativa de la Unión Europea, ya teníamos una normativa vigente, entiendo que eso ya se conoce, una normativa vigente que entró en vigor en España el 2017, o que se transpuso el 2017 y que el objetivo era que hubiera un equilibrio adecuado entre la libre prestación de servicios en otros países, pero también la protección de los derechos de los trabajadores desplazados, ¿vale? Aquí, bueno, siempre estas normativas surgen por determinados sectores que realmente se infringe la protección de los derechos de los trabajadores o se utilizan trabajadores, digamos, contratados en países con unos costes laborales muy inferiores para hacer trabajos en países con unos costes laborales y condiciones mucho más elevadas, ¿no? En realidad, esto termina afectando, aunque no es el motivo, a todas las empresas que estamos desplazando trabajadores porque son especializados, porque tienen que ir a hacer trabajos puntuales, que no tiene sentido contratar personas de otros países para hacerlos, ya sea porque es poco tiempo, ya sea porque necesitan conocer y estar formados en nuestra empresa, pero de alguna manera estamos dentro del ámbito de aplicación de la directiva, tanto, como os digo, desplazamientos de trabajadores entre los Estados miembros, como también trabajadores que puedan venir de terceros países, ¿vale? Y el objetivo es la protección de los derechos de los trabajadores. Anteriormente, ¿qué se exigía? Una declaración al Ministerio de Trabajo, bueno, eso se exige igual del país de destino. Esto no tiene nada que ver con, digamos, la seguridad social. Este es otro tema. La seguridad social hay que continuar haciendo las comunicaciones, ¿vale? Y había que designar un representante en el país de destino, tener un domicilio a efectos de notificaciones y también tener toda la documentación referente al desplazamiento depositada, digamos, con ese representante. Podía ser en formato digital para que pudiera ser consultada directamente. Estas gestiones hasta aquí pues tenían, pues bueno, eran en función de los países o más simples o más complejas y los costes también variaban mucho en función de los países, ¿no? Luego, pero evidentemente añadían una carga administrativa al desplazamiento de los trabajadores. Ahora esta nueva directiva que entrará en vigor el 30 de julio, que es la fecha límite para su transposición, a fecha de hoy España aún no la ha traspuesto, pues implicará efectuar un estudio muchísimo más profundo, tanto de la normativa laboral del país de destino como de los convenios laborales, porque lo que viene a decir esta nueva normativa es que amplía las condiciones de trabajo que tienen que cumplir los trabajadores para trabajar en destino, ¿vale? Incluye temas de remuneración, habrá que hacer un análisis comparativo del salario bruto que esa persona está cobrando en nuestro país, que debería cobrar en el país de destino, en el convenio que se corresponda, ¿no? Y eso también tiene su complejidad, ¿no? Porque no todos los convenios siempre hay convenios que sí, construcción, pero hay convenios que no son tan iguales, ¿no? También establece unas normativas en cuanto a condiciones de alojamiento y también detalla
detalla mucho el tema de reembolsos en concepto de gastos de viaje, alojamiento y manutención y los excluye de lo que podría ser la remuneración a comparar. ¿Ok? También implica unas obligaciones adicionales para los periodos superiores a 12 meses. Se puede solicitar, argumentar, plantear que sea hasta 18 meses, pero en estos desplazamientos de larga duración, digamos, los requisitos es que el trabajador tiene que beneficiarse de todas las condiciones de trabajo de aplicación obligatoria en el Estado miembro, ¿ok? No solo remuneración, ¿vale? Con lo cual, el análisis previo tendrá que ser muchísimo más exhaustivo. También es cierto que la directiva pretende facilitar y simplificar el análisis de toda esa información mediante la creación de unas páginas web específicas por cada país, pero solo para que lo tengáis como referencia, en la directiva anterior que se traspuso en el 2017, también había la obligación de crear un registro único en España de todas las comunidades autónomas, que pudieras presentar las comunicaciones cuando venía una empresa extranjera a hacer unos montajes aquí o unos viajes, se podía comunicar en un registro único para toda España, ¿no? Esto estamos a 2020, aún no existe, tenemos que comunicar comunidad autónoma por comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que te obligan en online, otras que te obligan en presencial, otras que, o sea, que dentro de España mismo, ahora mismo con la directiva anterior, hay 17 maneras, o sea, una por comunidad autónoma de presentar esas comunicaciones y por lo tanto, bueno, esperamos que esos temas se avancen porque realmente el coste de análisis para las empresas de esa comparativa salarial para poder igualar ese salario, esas condiciones de trabajo, no será simple si no existen esas facilidades, digamos, a nivel online, que esté todo muy detallado para evitar estudios legales para las empresas, ¿no? Que de hecho, bueno, nosotros nos dedicamos a este tema, pero entendemos que eso es una burocracia excesiva para las empresas para desplazamientos de corta duración. Y bueno, y aquí finalizo nuestra presentación. Como ha dicho Diego, nosotros somos expertos en gestión de filiales y en desplazamiento de trabajadores y movilidad internacional desde hace muchísimos años. Y bueno, estamos a vuestra disposición para buscar soluciones que permitan que la internacionalización sea al máximo satisfactoria y pensada, pues que es una parte estratégica del negocio, buscando soluciones para que se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible. ¿Okay? Y yo ya finalizo aquí mi presentación y doy paso a nuestros compañeros, a Ricardo y a Javier, de SOS International, para que ellos puedan compartir con vosotros todo su conocimiento y la información más reciente en temas de seguridad y movilidad. La presentación se divide en 3 bloques. El primero es la evolución de la COVID e impacto en la seguridad global. El estado de la cuestión. Este mapa que vemos, que lo he extraído de la Johns Hopkins University, que es uno de los portales de referencia en el seguimiento de la pandemia, demuestra el impacto global en el plano de contagios. Entonces, podemos ver que salvo en regiones muy despobladas, el impacto global ha sido una alta magnitud. A mí esto me surge 2 debates, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto definitivo, las consecuencias en la región latinoamericana y en África? ¿De acuerdo? Estamos viendo que Brasil está siendo un país que está teniendo un comportamiento, el contagio está siendo salvaje y sabemos que en África todavía tiene que acabar. Pero si nos centramos en la región latinoamericana, a mí me gustaría poner el foco en 3 países, México, Colombia y Perú. En el mapa vemos que el volumen de contagios puede ser similar. Sin embargo, si vamos a las cifras, y esto está actualizado a finales de junio, vemos que si a priori un primer vistazo parecía que estaba teniendo unas consecuencias similares, el número de muertos cambia radicalmente. En México teníamos 26.600 defunciones, 26.000. En Perú, 9.300. Y en Colombia, no voy a decir solo porque es dramático, pero el número se baja a 3.000. Esto pone de manifiesto 2 cosas, de entre todas las que podemos analizar.
estamos en un escenario totalmente fragmentizado en el que los estados no han dado una respuesta coordinada. Lo hemos visto en Latinoamérica, pero también lo podemos ver en la Unión Europea. Y segundo, es fundamental contar con un proveedor de seguridad que nos dé información, que traduzca la ingente cantidad de información en inteligencia para nuestros intereses. No es lo mismo información que inteligencia. Más adelante hablaremos de la comunicación. En relación a la primera, al escenario fragmentado, hablamos de Latinoamérica, pero podemos poner el foco en la Unión Europea. Estamos acostumbrados a que las crisis se gestionen norte versus sur. ¿De acuerdo? La crisis financiera del 2008 es un claro ejemplo. Pero esta crisis ha hecho que cambiemos, ¿no? Y que cambiemos el meridiano por los paralelos. La respuesta de Europa occidental no ha sido la misma a la respuesta de Europa oriental. Por lo tanto, no se puede establecer un patrón de conducta de este coronavirus y tenemos que tener información fidedigna y actualizada. Yo, preparando esta presentación, leo un titular del sábado que dice: Italia prolongará hasta diciembre el estado de emergencia. Pero ¿esto qué consecuencias tiene a los países del entorno? Porque aquí en la información se desglosa que 13 países, Moldavia, Brasil, Chile, tienen prohibición o cuarentena de 14 días, pero no sabemos cómo va a ser esa norma en agosto. El escenario es tan volátil que tenemos que tener esa información actualizada constantemente. Si vamos al contexto geopolítico desde la perspectiva de seguridad, tenemos que entender que todo lo que estaba sucediendo en diciembre del 2019 va a volver, pero con el efecto del coronavirus como fenómeno de acelerador de partículas. Si recordamos cómo dejamos Latinoamérica, cómo dejamos Hong Kong, cómo dejamos la región MENA, hay que esperar que después de estos 6 meses en lo que todo se ha parado, las manifestaciones se han trasladado al ámbito virtual, ¿no? A las redes sociales, pero van a volver. Y tenemos que estar preparados para un entorno con un entorno de seguridad mucho más disruptivo. Porque tenemos las revueltas sociales, pero además tenemos la respuesta de la sociedad ante las políticas del gobierno, tanto en materia sanitaria como de confinamiento, con las que no están de acuerdo. Hemos visto gente alrededor del mundo manifestándose contra que los gobiernos restrinjan su movilidad, yendo en contra de ese confinamiento. Todo eso, sumado a la respuesta o el contagio, hemos visto, si tenemos memoria, cómo respondió AMLO, López Obrador, en México al principio. Tuvo que cambiar. ¿Cuál ha sido la política de Bolsonaro o de Trump? Hemos visto que es probable que se hayan tomado decisiones que puedan tener una contestación en la calle. Atentados terroristas. Ahora vivimos un momento tranquilo en este aspecto, pero bueno, hace 2 semanas o 3 semanas fue en Reino Unido, en Glasgow, un atentado terrorista. La actividad no ha cesado. Lo que sucede es que ahora están en otra materia, en otro tema. Y puede ser, por ejemplo, reclutando a nuevos adeptos a la causa terrorista. Si pensamos en la región de África Occidental, que es una de las regiones más fascinantes del planeta, tenemos países como Nigeria, como Ghana, como Senegal. Ahí los grupos terroristas lo que están haciendo es aprovecharse esta crisis económica para ir captando e ir fortaleciendo sus redes. Un informe, preparando este webinar, ¿no? Un informe del ACNUR pone el foco en eso. Atención, porque se están sacando más músculo estos grupos para poder atentar en un futuro próximo. Cuarto, brotes xenófobos. Estábamos acostumbrados a que la población local rechazase o aceptase a la población extranjera, workforce, ¿no? Gente que iba a trabajar, en base al sector de la empresa al que provenían. Las industrias extractivas tenían un recibimiento y la gente que venía de cooperación internacional sabemos que tenía otro recibimiento. Ahora el paradigma ha cambiado. Y vemos que la nacionalidad es la que marca la recepción. Primero fueron los ciudadanos chinos, identificados como portadores del virus, y ahora somos los españoles y italianos. Tenemos que saber que nuestros empleados pueden viajar y cuando sepan que son españoles pueden ser considerados equivocadamente como portadores, y eso crea un entorno de hostilidad. Tenemos recogidos turistas españoles en el sudeste asiático que tuvieron que abandonar el alojamiento porque se les identificaron como españoles. Literalmente tuvieron que irse corriendo de donde estaban. Por tanto, nuestros empleados tienen que conocer esto también. Y el vínculo siempre entre seguridad y asistencia médica. ¿Por qué hay un impacto en las infraestructuras médicas? Principalmente 3 factores. Que el hospital esté cerrado, que el hospital no tenga hospital o instalación médica que esté desabastecido, que no reciba los materiales,
Y tercero, que el personal médico decida no desplazarse por seguridad. Por tanto, podemos tener un hospital que esté funcionando, pero no tenemos gente que nos esté atendiendo. Todo eso es el cóctel que forma este caldo de cultivo para que se haya producido un deterioro del entorno de seguridad si valoramos diciembre del 19 con junio del 20. ¿Qué obliga esto a las empresas? A revisar los protocolos de autorización de viaje. No se puede autorizar un viaje, ni desde el punto de vista médico, ni desde seguridad, de manera idéntica que hacíamos hace 6 meses. Ha mencionado antes el tema de la comunicación, ¿no? Vivimos en un entorno en el que hay ingente cantidad de información. Eso es la infodemia, pero también hay que diferenciarlo de la bulodemia, información tóxica que está en el ambiente. Información que, si hablamos de desinformación, la mente se nos puede ir a partir del 2016, con injerencias de terceros estados en procesos electorales, en algún referéndum. Todos tenemos en mente, en países occidentales, cómo ha habido estas campañas de desinformación, pero esto también nos puede afectar a las empresas. Que nuestra empresa esté viviendo una campaña que atente contra su reputación. Bueno, es nuestra labor manejar información fidedigna y real y contrastada para A, luchar contra eso y B, no difundir información tóxica. Que nosotros controlemos la comunicación estratégica para informar a nuestros empleados que siempre van a conocer lo que pasa en su entorno, ¿de acuerdo? O sea, por sus contactos o por la gente en España o por redes sociales, pero seremos nosotros los que demos esa información. Ricardo, hemos entrado en tiempo de debate, ¿eh? Así que hay que aligerar. Disculpa. ¿Cómo nos afecta esto? Podemos tener problemas para acceder al trabajo porque hay situaciones disruptivas, las infraestructuras pueden no haberse actualizado el estado de las carreteras y demás, recursos esenciales, podemos haber desabastecimiento de productos básicos de alimentación y al final es un entorno hostil en el que tenemos que formar a nuestros empleados, adaptarnos a este nuevo entorno. Javier. Bueno, pues me tienes que pasar tú las transparencias, ¿no? El deber de protección, lo que voy a hablar yo es todo esto que está diciendo Ricardo, los riesgos que aparecen, no solo el COVID, sino todos los colaterales que él ha mencionado, cómo afectan a la responsabilidad de las organizaciones. No es solo una obligación moral, sino también legal y que tiene resultados de consecuencias penales. Y bueno, tenemos mucha casuística de empresas donde los directivos son los que están ante el juez en el banquillo de los acusados. Por un accidente, por un ataque terrorista, lógicamente no son culpables del ataque ni del accidente, pero sí por no haber establecido el ambiente de seguridad propio para esa persona en según qué escenario, ¿no? Eso es lo que llamamos el duty of care. Siguiente, por favor. Hay muchísima legislación. Hablaba Monse, que me ha gustado mucho, de que apostamos por la multinacionalidad. Claro, el know-how no tiene pasaporte. Buscamos al que nos interesa, al bien formado, sea ruso, sea indio, sea español, francés. Sin embargo, hay mucha legislación sobre deber de protección. En España, simplemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que no termina la responsabilidad al salir de España, sino que todo lo contrario, se incrementa, puesto que mandamos a la persona a un entorno desconocido. Aunque esa persona haya estado viajando todas las semanas a Italia, ahora viaja a Italia o a Chile o donde sea y no sabe cómo está el escenario porque lo ha cambiado el COVID. Todo es nuevo. Estamos en ese escenario de incertidumbre que decía Monse al principio de su presentación. Un escenario buca, absolutamente volátil, incierto, complejo, muy ambiguo y entonces tenemos que estar preparados para que por cualquier sitio nos pueda venir una demanda. Y en entornos británicos, Canadá, Australia, existe el Corporate Manslaughter. Siguiente, por favor. Eso es ni más ni menos que homicidio corporativo. Es decir, cuando ha habido una fatalidad y la empresa no tomó las debidas medidas, se puede llevar al banquillo de los acusados a los directivos con esas responsabilidades penales. Hay un montón de legislación que lógicamente no vamos a entrar. Siguiente, por favor. Lo que sí que está claro es que lo que va a mirar el juez, como en este caso que tenemos de un atentado en Argelia, el juez culpa a la empresa, lógicamente no demandan en Argelia, demandan en Londres, donde más les beneficia la ley, y lo que dice el juez es que no les había dado la formación a los trabajadores para ser desplegados en un país con cierta hostilidad. Incluso añade a los contratistas, muy importante, no solo nuestro personal, sino los contratistas que mandamos en misión de trabajo para atender necesidades de nuestra organización.
Tenemos otro caso con Grand Telecom, donde el juez en ese atentado, que murieron 5 expatriados, lo que acusa a la empresa es que no había informado. Fijaros, la obligación de informar los riesgos a los trabajadores. Siguiente, por favor. Al final es lo de prevención. Lo que hacemos en prevención, que ya estamos acostumbrados, llevarlo al ámbito internacional. No es, por tanto, una obligación de resultado, no es de resultado, sino que es de poner los medios. Puede haber un atentado, puede tener víctimas la empresa y haber hecho todo bien. ¿Qué significa hacerlo bien en materia de deber de protección? Siguiente, por favor. Pues es atender a cuatro situaciones, que son formar al personal, informar de los riesgos que se va a encontrar allá donde vaya, ser capaz de monitorizar la situación allá donde está y, por último, si lo necesita, poder proveer asistencia. Estaba hablando Monse de los proveedores, me parece, y es que ya me lío porque he entrado un poquito tarde. Aprovecho para pedir disculpas porque venía de otro webinar con Gepta, sabéis, la asociación de referencia de viajes de empresa, y hablaban de la importancia de las políticas de seguridad en viajes, poner de acuerdo a los distintos departamentos de las compañías que tienen algo que ver con la gestión de la internacionalización. Y ahí está recursos humanos, está compras, está compliance, está legal, está prevención. Hay que ponerlos de acuerdo. Siguiente, por favor. Y eso no solo se puede hacer con una buena política de seguridad en viajes. Adelante, Ricardo. Gracias, Javier. Muy brevemente, estos principales desafíos, 6. Formación, ya ha hablado Javier, pero también a los managers. Es muy importante no dejar al manager fuera de la formación sobre cómo autorizar viajes. Fuentes fiables y contrastadas, ya hemos hablado. Agilizar respuestas. Esta crisis lo que ha hecho es que las empresas sean más ágiles. No decimos que tengan que obviar procedimientos, pero sí que adopten una posición quizá más de horizontalidad, ¿no? Proceso de autorización de viajes, ya lo he dicho, no se puede autorizar como en diciembre del 19, como ahora en junio del 20. Facilitar apoyo y transmitir cercanía, comunicación. Esto es una medida que no es muy sofisticada, es descolgar el teléfono y llamar a nuestros expatriados. ¿Cómo estáis? ¿Os hace falta algo? ¿Tenéis a niños a vuestro cuidado? ¿Cómo están? Cuidar de su salud mental, que es un elemento fundamental. ¿O tenéis problemas en materias de ciberseguridad? Hemos visto que ha habido mucho más ataques desde que hemos cambiado el ecosistema de la oficina, más protegido, a nuestros domicilios. Y por último, conocer el entorno de seguridad, que ya lo hemos mencionado antes. Aquí hay una serie de elementos que parecen la gestión de una crisis que las empresas no tienen por qué conocerlos. Nosotros sí porque somos expertos en esa materia, pero para que entendáis un poco la magnitud del desafío. Y por último, Javier. Bueno, para todo eso nosotros siempre ofrecemos soluciones a nuestros clientes que cubran esas 4 grandes áreas de responsabilidad. Dale, que salga, que ponga todo porque no tenemos tiempo. Por supuesto, en el ámbito formativo, ya sea e-learning, sea webes, como estamos haciendo ahora, presencial, etcétera, la parte de información es muy importante, por lo que ha dicho tanto Ricardo como Monse, sobre la incertidumbre, el ambiente, el escenario tan incierto. Pues es importante tener unas fuentes contrastadas. A nivel de consultoría, entramos en el último punto de Montserrat cuando hablaba de la toma de decisiones en local. Tener esos equipos preparados que, estando en los destinos donde están operando, sean capaces de tomar esas decisiones. Entonces, nosotros a través de la consultoría pues ayudamos a dibujar los escenarios que van a venir ahora, por ejemplo, con la potencial segunda ola o la reactivación de la actividad, y que luego interfieran pues esos disturbios sociales, o, por ejemplo, un caso muy complejo, pero muy claro para entenderlo, es el del Congo, donde tenemos, aparte del COVID, ha habido más muertes por ébola. Pero es que encima hay dimisiones políticas y revueltas sociales que además han generado, bueno, lo último ya fue un corrimiento de tierras por lluvias torrenciales. O sea, a veces cuando te toca todo. Entonces las empresas tienen que estar preparadas para proveer información a su personal, hacer tablas de decisión. Si ocurre esto, tomaremos tal acción. Si ocurre lo otro, tomaremos la otra. Nosotros podemos ayudar a dibujar esos escenarios y a predefinir esas decisiones que en local podrán tomar mucho más ágilmente que si lo tenemos que hacer desde los cuarteles generales, ¿no? La red global de proveedores es fundamental. Esos apoyos en local, nosotros contamos con 82.000 proveedores auditados cada año o varias veces al año, dependiendo de la importancia. No es lo mismo Guinea Ecuatorial que Nigeria, ¿no? Por ejemplo.
La asistencia en situaciones de riesgo supone para nosotros lo que más trabajamos, la prevención. Pero cuando ya le has dado asistencia, le has dado las recomendaciones, le has dado la formación, si todo falla y hay que evacuar, nosotros evacuamos, los últimos años han sido 14.000 evacuaciones por año, el año pasado 12.000. Tenemos esa experiencia, cómo coordinar con las embajadas, ahora que son ellos los que tienen la voz cantante, pero cómo organizar mejor, no solo el momento de salir de allí, toda la fase previa de reunir familias en un hotel, reunir trabajadores, qué proveedores nos van a ayudar. En esas situaciones de revueltas sociales a veces es complicado, ¿no? Entonces, sacar a las familias a tiempo son nuestras tablas de decisión. Es lo que hacemos en las matrices de escalada para que sepan en qué momento tengo que sacar a las familias, en qué momento saco las mascotas. Fijaros qué cosa tan tonta, ¿no? Una mascota puede hacer que un señor no quiera evacuar un país, que no me voy sin mi perro. Entonces nosotros en la escalada de tensión sabemos en qué momento hay que organizar la salida de las mascotas o entregarlas a personas de confianza. En la documentación, para que a los niños les valga los estudios que están haciendo allí, que se los convaliden aquí. ¿En qué momento tú tienes que ir a que te pongan los sellos? Son muchos temas que nosotros, no es solo el momento de subirse al avión y salir, ¿eh? Esto en Argelia hay empresas con las que llevamos trabajando en la escalada pues desde hace más de 2 años y tomando sus decisiones, ¿no? Por supuesto, siempre asistencia 24 horas, tanto desde el enfoque médico como desde seguridad. Ricardo. Con todo esto vamos a cubrir estas 4 áreas que habíamos dicho antes y yo creo que, no sé si con esto está todo. Sí, yo solamente quería apuntar para final que yo no reclamo el prestigio del pesimismo en absoluto, a pesar del panorama, sino muy al revés. Lo que pretendemos es que se imponga la prevención como elemento estratégico en las políticas de las empresas. Pues ahí quedan nuestros correos para cualquier duda, como dije al comienzo, y siento las prisas, pero un placer y a vuestra disposición.